pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Padre, en esta preciosa tarde, Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, Dios. Que esta palabra, Señor, sea tan poderosa, Dios, que pueda alcanzar, Dios, que pueda llenar el corazón vacío, Dios, que pueda, Señor, impactar, Señor, la vida, Señor, del oyente, Dios. No solo en este lugar, en esta congregación, sino fuera, Dios, hasta donde pueda llegar este video, Dios, a las personas que no conozco, Dios. Pero creo, Señor amado, que hay muchas personas que ven estos videos. Hay mucha gente, Señor, que está pendiente de estas transmisiones que nosotros hacemos, Señor amado. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de los hermanos presentes en esta congregación y los que están al otro lado, Señor, de ese dispositivo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra sea bendecida, Señor, en esta tarde, Dios. Amén y amén. Hoy quiero hablar en esta tarde, hermanos amados. He titulado este mensaje: en temporadas difíciles, Dios es fiel. Diga conmigo: en temporadas difíciles, Dios es fiel. Amén. Cuando leemos, hermanos, este versículo, encontramos, hermanos amados, que la nación de Israel pasaron por muchos tiempos difíciles, por temporadas, hermanos, bastante difíciles. Pero hay algo, hermanos, que me impresiona saber. Cuando leemos el Pentateuco, los que han leído la Biblia se darán cuenta, mis amados, que allí encontramos que a pesar que Israel vivió etapas difíciles, hermanos, temporadas muy duras, tiempos difíciles. Cuando hablamos de una temporada, hablamos de tiempos difíciles, amados. Pero allí en medio de esa temporada difícil, en medio de ese tiempo difícil, déjeme decirle que el Dios de Israel permaneció fiel a la iglesia, al pueblo de Israel, permaneció fiel a la nación de Israel. Por ende, hermanos, creemos que si Dios es un Dios fiel, Él permanecerá fiel a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él permanecerá fiel a su iglesia, porque Él, hermanos, es un Dios fiel. La fidelidad de Dios se proclama, hermanos, desde la antigüedad en las Sagradas Escrituras. La Biblia, hermanos, presenta, hermanos amados, una serie, hermanos, de promesas. Y que, hermanos, Él ha cumplido todas estas promesas. Aquí no encontramos, hermano, alguna promesa en la Biblia que no haya sido cumplida. Dios la cumplió. Lo que Él habló, lo cumplió. Las Sagradas Escrituras, hermano, demuestran y dejan claro, hermano, la fidelidad de Dios. Por eso, hermanos amados, en Números capítulo 23, versículo 19, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. Lo que Dios, hermanos amados, habla tiene cumplimiento, porque Dios así lo ha determinado. ¿Dónde está la gente que cree las promesas de Dios? Si usted le cree las promesas de Dios, dé fuerte las palmas a Él en esta hora, hermano. Oh, tú eres Dios de promesas, Dios de pactos, y cumples tus promesas. En la versión, hermanos, en el lenguaje sencillo, me gusta lo que dice, hermanos, ese versículo. En ese lenguaje, hermanos amados, en el versículo 19, en la traducción lengua actual, dice, hermanos, de la siguiente manera: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. ¿Oyó lo que dice la Biblia, hermanos? Esta versión es más actualizada. Lo que está tratando de decir, hermano, en ese versículo que hemos leído, que Dios no es hombre para que mienta, hermanos, estamos hablando de que Dios no puede mentir, porque su naturaleza es una naturaleza divina. Por lo tanto, hermano, Él no miente. Sin embargo, nosotros sí mentimos. ¿Cuántos mienten, hermanos? Todos mentimos, hermano. Aunque usted no diga amén, todos mentimos. Todos, hermanos, en algún momento, hermanos, hemos mentido, hemos fallado. El hombre es mentiroso. El ser humano, su naturaleza, hermano, es mentiroso. Pero Dios no puede mentir. Él no puede mentir. No dice mentira alguna, ni cambia de parecer. O sea que lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer.
Si Él ha prometido que te va a bendecir, hermano. Si Él ha dicho que te va a prosperar, te va a prosperar. Si Él ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Regáleme el agua. Si Él ha dicho que te va, hermano, a sacar en victoria, te va a sacar en victoria. Pero solo basta que usted y yo, hermanos, podamos creer a las promesas de Dios. Solamente hay que creer en las promesas de Dios. Entonces dice ahí el versículo 23, el versículo, hermanos, 19, perdón, del capítulo 23 de Números. Dios cumple lo que promete. Él, hermanos, cumplió, hermanos, las promesas a Israel, hermanos. Él cumplió, hermanos, las promesas a la nación de Israel. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir la promesa a usted y a mí, hermanos? Dios te va a cumplir las promesas. Ahora lo que usted y yo tenemos que hacer es creer en el Señor, guardar en nuestro corazón la promesa que Dios, hermano, lo que Él habla, lo cumple. Él declaró, hermano, que la fidelidad de Dios estaría con la nación de Israel, y así fue, hermanos. La nación de Israel pudo ver la fidelidad de Dios en ellos. Queda claro, hermano, que esto de la fidelidad de Dios es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede mentir. Él no puede mentir. Nosotros, el ser humano, es mentiroso, pero Dios no puede mentir. Así es como el pueblo de Israel, hermano, pasaron por diversas dificultades, hermano, pasaron por diversas pruebas, difíciles tiempos, hermano, pero ¿qué? En medio de cada tiempo difícil, ellos vieron la gloria de Dios. En medio de cada tiempo difícil, en medio de cada temporada difícil, se recuerda después, hermano, que cuando hermano Jacob, hermanos amados, tuvo aquellos muchachos, fue, hermanos, el padre de aquellos 12 patriarcas, los hijos de Israel. Y ve usted, hermano, cómo los hijos de Israel, hermanos amados, vendieron a José. José, hermano, fue a parar a Egipto, hermanos, y estando en Egipto, hermanos, después de tantas, hermanos, situaciones que pasaron, llegó hambre a la tierra, hermanos, donde habitaban Jacob y sus hijos, y ellos tuvieron que ir a Israel. Y luego que llegaron a Israel, allí en Israel, hermano, ellos, en Egipto, perdón, ellos vieron la gloria de Dios, porque allí, hermanos, había provisión. Porque allí, hermanos, estaba la provisión de Dios. Entonces ellos fueron a Egipto y no perecieron. Pero estando en Egipto, comienza una temporada difícil para ellos. ¿Por qué? Porque aquella temporada que inicia, hermanos, en Egipto fue una temporada de esclavitud. Una temporada, hermanos, donde el pueblo de Israel, hermanos, clamaron a Dios y Dios les escuchó, hermanos. O sea, Dios siempre va a estar allí con la nación, con su pueblo, mis amados. El Señor nuestro Dios, hermanos, es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano Antonio, probablemente, yo le decía hace poco, quizás estuviera ya enterrado el siervo. Y quizás yo también, hermanos. Es probable que yo también, porque la situación que vivimos no fue fácil. Pero con todo y eso, ¿por qué cree usted que estamos vivitos, hermanos? ¿Por qué cree que está vivo usted, hermano amado? Por suerte. ¿Por qué cree que estamos vivos, hermanos? Es la misericordia de Dios. Es Dios que ha sido bueno con nosotros. No es porque nosotros seamos grandes, hermanos, personalidades. No, fue la misericordia de Dios que nos alcanzó. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue mirar el rostro de Dios, fue ver la gloria de Dios. El salmista en el Salmo 34:5 dijo: los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Dónde está la gente que ve a Dios? Los que miraron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Recuerdo, hermanos, cuando fui a visitar a mi hermano Antonio, hermanos, allá al hospital. No, hombre, hermanos, un cuadro duro, un cuadro difícil. Créanme, hermanos, que me partió el corazón. Les compartí, hermanos, en el grupo de la fraternidad de varones, creo yo, el video donde, hermanos, pude ir y observar, hermanos, aquella camilla donde el siervo estaba postrado. Según yo, él me había visto, me había conocido, pero realmente él me dice ahora que no me conoció. O sea, no me pudo ver, no me distinguió. Solamente escuchó mi voz, pero no me conoció. Pero yo veo en el video que él me ve, pero él no me ve, no me reconoció. Solamente supo que yo era por la voz. Imagínense la gravedad de la situación. Imagínense, hermano, tan difícil, hermano amado, esa temporada que mi hermano Antonio pudo vivir. Pero en medio de esa temporada difícil, allí estuvo la mano del Todopoderoso.
Allí estuvo la mano de Dios, allí estuvo el poderoso de Israel, hermano, y lo ha sacado en victoria. Ahora el siervo está sentado en silla de honra. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, Dios es fiel, hermano. Su misericordia son nuevas cada mañana. Su misericordia son grandes para sus hijos. Entonces, hermanos, es necesario ver el rostro de Dios. Jamás los que han visto, hermano, hacia el cielo, jamás los que han visto la gloria de Dios, las cosas celestiales, jamás quedarán avergonzados. Por eso, hermano, yo quiero desafiarla a usted en esta tarde. Usted que está pasando por momentos difíciles, usted, hermano, que está pasando por su peor crisis, su peor temporada, vengo a decirle en esta tarde a usted, iglesia de Dios, debe saber que Dios es un Dios fiel. Él está allí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, hermano, quitamos nuestra mirada de Él. Quitamos nuestra mirada de Él. Y entonces nosotros decimos: no, Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de usted, hermano. Si cuando nosotros pensamos que Dios se olvidó de mí, se olvidó de usted, quizás lo abandonó según usted, es cuando Dios más cerca está de usted, mi amado. Es cuando Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, hermanos, yo quiero en esta hora, hermano, que usted entienda esto que es tan importante. En Hebreos capítulo 10, versículo 23. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, quiero que leamos por ahí un versículo, hermanos, acerca, hermanos, de la fidelidad de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. O sea, hablando de quién, hermano, de Dios. Fiel es el que prometió. ¿Quién es el que nos ha prometido a nosotros, hermano, que un día nos va a levantar de la crisis o de la situación donde estamos, hermanos? Dios, hermano. Dios no, lo que Él ha prometido lo cumple. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermano amado, es confiar plenamente en Él. El problema es que muchas veces nosotros, hermano, sabemos que Dios es un Dios fiel, pero no queremos confiar en Él. Y nos pasa como le pasó a los discípulos cuando iban en la barca, ¿se acuerda? Cuando dice la Biblia que los discípulos, hermanos, iban en aquella barca, hermanos amados, y de repente en medio del mar se levanta una tempestad. Y aquellos discípulos, hermanos, comienzan a sentir, hermanos, comenzaron a sentir el temor, aquel miedo, aquel espanto por la tempestad, hermanos. Pensaron que se iban a hundir, creyeron que iban a perecer. ¿Cómo iban a perecer si allí iba Dios con ellos? Allí va Jesús. Así nos pasa a nosotros en este tiempo, hermanos. Muchas veces, hermanos, conocemos quién es Dios, pero en el momento de la prueba, hermano, en el momento de la temporada difícil, en el momento, hermano, de la situación difícil, adversa, ¿qué es lo que hacemos nosotros, hermano? Titubeamos, hermano, y dejamos por ahí, hermano, decimos: a saber si Dios se olvidó de mí, si me abandonó. Fíjese que en la versión Nueva Traducción Viviente, hermano, ese versículo de Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Oiga esta palabra, hermanos. Tenemos que confiar sin titubear que Dios cumplirá sus promesas. Entonces yo esta tarde, hermanos, quiero dejar claro algunos aspectos importantes sobre esto. En primer lugar, la fidelidad de Dios se manifiesta. Oiga esto. La fidelidad de Dios se manifiesta, hermanos, en los cuidados hacia los suyos. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Fíjese que Jeremías capítulo, hermanos, 29:11. Jeremías capítulo 29:11. Ahí encontramos, hermano, algo bien importante. Voy a pedirle que lo busque conmigo. Jeremías capítulo, hermanos, 29, versículo 11. Creo que este versículo usted se lo sabe. Y dice el Señor de esta manera: vea usted, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué tiene Él, hermanos? Pensamientos de paz y no de mal. Oiga esto: para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros, hermanos? Pensamientos de paz. O sea, lo que Dios quiere, hermano, que usted esté bendecido, hermano.
Lo que Dios desea, hermano, es que usted y yo, hermano, seamos bendecidos. ¿A través de qué? La gente cuando escucha la palabra bendecido piensa que es hablar todo de dinero. Cuando la gente habla, hermano, o escucha hablar de bendición, la gente cree, hermano, que hablamos de dinero. No, hombre, hermano. Si la bendición de Dios sobre nuestra vida no solamente es dinero, no solamente son dólares, la bendición del Señor sobre nuestra vida es también la bendición de la vida, la bendición de la provisión, la bendición del trabajo, la bendición de tu familia, la paz en tu matrimonio, la paz en tu familia. Todo eso es bendición de Dios para nosotros, iglesia. No podemos pensar que solo bendición es dinero, hermanos. El dinero solo es un agregado. Pero la bendición más importante es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tiene Dios para nosotros? Tiene pensamientos. Oiga esto, tiene pensamientos de paz. Me gusta esta versión, mire hermano, que dice: mis planes son para ustedes solamente, yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mire esta versión, me gusta tanto. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Dónde está la gente que recibe la palabra de Dios? Un futuro lleno de bienestar, dice el Señor, que tiene para la iglesia. O sea, Dios no tiene cosas malas para usted y para mí, hermanos. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Tiene pensamiento. Entonces, la fidelidad de Dios se manifiesta en los cuidados que Él tiene para los suyos. ¿Sabe que Él tiene cuidado hasta en los más mínimos detalles para usted y para mí? Él tiene cuidado hasta en los más mínimos detalles para usted y para mí. O sea, Dios, hermano, es tan cuidadoso con nosotros. Esa ropa que usted anda puesta, ¿usted cree, hermano, que es casualidad que la ande puesta? Dios proveyó, hermanos. Hay gente, hermano, que por ahí llega y le dice: mire, hermano, aquí tengo esta camisa, ya no me queda, se la voy a regalar a usted. Un detalle hermoso de Dios para usted. ¿Por qué lo viste? Cuando alguien llega por allá a su hogar y le dice: hermano, mire, por aquí le traigo algo, le traigo una comidita, ¿verdad? Yo esto lo traigo para usted. Ese es un detalle especial de Dios para usted. Pero como son pequeños detalles, hermano, a veces nosotros ni cuenta nos damos. Ese es el problema. Y como no nos damos cuenta de estos pequeños detalles, que para nosotros deberían de ser grandes detalles de Dios para nosotros, ni siquiera nos queremos reconocer, hermano. Ni siquiera queremos dar gracias a Dios. Entonces, hermano, el corazón agradecido reconoce que Dios tiene cuidado de él y de ella. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Usted vale más que un ave, hermano. Usted no vale cualquier cosa. Vale la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, en temporadas difíciles, usted tiene un Dios fiel. Recuerde esto, mi hermano. En temporada o en tiempos difíciles, usted tiene un Dios fiel. No tiene un Dios cualquiera, sino un Dios fiel, un Dios poderoso. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe como quién? Como usted como padre. ¿Verdad, hermano Alex, que usted daría todo por su hijo? Lo ha demostrado, lo ha peleado hasta legalmente. ¿Qué es lo que haría Dios por usted, por mí? Lo haría todo. Bueno, es más, dio a su unigénito, es decir, a su único hijo, para que nosotros pudiésemos ser liberados de la esclavitud. Eso fue lo que hizo papá. Y ahora nosotros todavía nos vivimos quejando todo el tiempo. Dios mío, ¿qué es lo que ha hecho Dios conmigo? Si estoy en crisis, estoy en una situación difícil y no puedo salir de esta situación. Déjeme decirle que Dios sí tiene el cuidado de usted y de mí. Usted tiene que tener claro que si está pasando una temporada difícil, hermano, quiero recordarle a usted algo bien importante de parte del Señor. Él tiene pensamientos de paz para ustedes. Y Él dice: voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Sabe quién es el que quiere el mal para usted y para mí? El diablo. Satanás es el que quiere el mal para usted, hermanos. Porque Satanás no lo quisiera ver aquí, hermano, sentado en esta silla de honra. Satanás no lo quisiera ver, hermano, en la mañana, los que estuvimos en el ayuno. Él no nos hubiera querido ver aquí. Satanás lo que hubiera querido es que usted estuviésemos allá perdidos, anduviéramos, hermanos, por allá, hermanos, paseando, hermanos, quizás los jóvenes en una discoteca, los hermanos quizás por allá en un bar tomando. Eso es lo que el diablo quisiera. Pero nosotros, hermanos, estamos felices en Cristo.
No necesitamos estar en un bar para ser felices. No necesitamos, hermano, otra cosa, sino, hermanos, que reconocer que Dios es fiel con nosotros. Alaba la gloria de Dios usted, hermano. Entonces quiero dejar bien claro eso, mis hermanos, que Dios, hermano, tiene cuidado en los más mínimos detalles para usted. Y aunque usted no lo vea así, hermano, Dios tiene cuidado de los más mínimos detalles. Ahora, dos cosas bien importantes. Número uno, hay temporadas, hermanos, difíciles. Hay temporadas donde Dios, hermano, nos mete allí. ¿Para qué? Para formar en usted y en mí un carácter. ¿Qué hace Dios, hermano? Formar, hermano, un carácter en nosotros. Meternos en un tiempo difícil para que nosotros sepamos depender de Dios. Porque cuando usted tiene todo a su favor, hermano, en la mañana dije ni ora. Cuando usted tiene todo, hermano, abundancia, provisión, hermano, no buscamos de Dios. Algunos ni congregarnos queremos. ¿O no es cierto, hermanos? Cuando todo está a nuestro favor, hermano, nosotros no queremos saber ni de la iglesia. Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles, entonces corremos a la casa de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas a sus hijos. Y que Dios, hermano, no desampara a los suyos. A pesar que somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, hay temporadas donde Dios te mete porque Él te capacita, Él te prepara para llevarte a otro nivel de gloria. ¿Qué es lo que le pasó a José? Voy a ponerle dos ejemplos. En el caso de José, la Biblia dice en Génesis capítulo 37, versículo 4, dice la Biblia que José era aborrecido por sus propios hermanos. Por sus propios hermanos de sangre, hermano. Era aborrecido. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo aborrecían porque José era el preferido de papá, hermano. En este caso de Jacob. Entonces, hermano, como José, hermanos, era, hermano, el hijo, como decimos, el hijo preferido de papá. Los demás se sentían celosos, lo detestaban, lo odiaban. Al grado, hermano, que dice la Biblia que Jacob hizo una túnica de diversos colores y la dio a José. Y cuando, hermano, aquellos hermanos de José vieron que José recibió aquella túnica y que andaba, hermano, por allí bien elegante, hermanos, aquellos hombres sintieron celo. Y dijeron: ¿cómo es posible que nuestro padre ame más a José que a nosotros? Y claro, hermanos, Jacob amaba más a José por el hecho que él, hermano, le informaba de lo que sus hermanos hacían, todo lo malo que hacía. Entonces él, hermano, le informaba a José. Por eso es que Jacob amaba a José, porque era sincero. Y aparte de eso, porque era el hijo el hijo que había tenido con la mujer que él amaba, que en este caso era Raquel. Y entonces, hermanos, cuando José, hermano, recibe, hermano, aquella túnica, sus hijos sintieron celos. Se sintieron, hermano, como quien dice, ellos se sintieron en segundo plano. Y dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer con este José? Lo vamos a matar. Y de repente dice la Biblia que sus propios hermanos lo vendieron. Uno de ellos dijo: hay que matarlo. Pero otro dijo: no, mejor vendámoslo. Y lo vendieron, hermanos, por ahí una caravana de ismaelitas. Y aquellos ismaelitas, hermanos, los llevaron a Egipto. Allá en Egipto, hermanos, dice la Biblia que José fue a parar a la casa de Potifar. Una temporada difícil para José. Estando en la casa de Potifar, hermanos, dice la Biblia que Jehová estaba con José. ¿Qué significa eso? Que en medio de cualquier situación adversa, Dios siempre va a estar allí contigo y conmigo, hermanos. Dios siempre va a estar allí. Dios siempre va a caminar contigo. Dice la Biblia, hermano, que José estaba allí, hermano, en Egipto. Él trabajaba para Potifar. Pero dice la Biblia que allí en la casa de Potifar, la mujer de Potifar puso los ojos en José. ¿Y cómo no iba a poner los ojos en José, hermanos? Si un hijo de Dios tiene la presencia de Dios y tiene la gracia de Dios. Así como usted y yo, hermano, que somos hijos de Dios. Veas, hermano, tiene la gracia de Dios. Algunos ni lo creen, hermano. Ay, Dios, hermano, viera aquello. Cuando me veo en el espejo, yo a Chuec veo allí, dice. ¿Verdad? Porque algunos hermanos no tienen ni fe, ni ellos mismos creen en ellos. Pero, hermanos, dice la Biblia que José era hermano de buen parecer. Era, hermanos, atractivo, hermano. Era un hijo de Dios. La gracia de Dios estaba sobre él.
¿Y qué pasó? Estando allí, hermanos, en Egipto, la Biblia dice, hermanos, José fue, hermanos, por allá acosado por aquella mujer. Pero claro, como José tenía temor de Dios, como usted y yo, hermanos. O sea, no tiene temor, hermano. ¿Por qué no dice amén? José, hermano, era un hombre temeroso como usted y yo, hermanos. Me queda la duda ya aquí con esta gente, Dios mío. Hermanos, dice la Biblia que la mujer lo acosaba, hermanos, día con día. Pero en un momento lo agarró, como dicen, lo agarró cabal, hermanos. Lo agarró solo. Y aquella mujer dijo, este es mi tiempo, este es mi momento. Hoy lo aprovecho. Este hombre es mío, dijo. Según ella, ¿verdad? Iba a ser de él ese hombre, José. Lo que no sabía es que José era un hombre temeroso. José era un hombre temeroso, como los hombres de la iglesia de Elohim. Vaya, gloria a Dios, como las mujeres de Elohim. Ahí me queda la duda, ahí voy a orar bastante. Me deje vacío. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Dice la Biblia que estando, hermano, él allá en Egipto, en la casa de Potifar, la mujer comenzó, hermanos, a seducirlo y le comenzó a decir cosas bonitas. José, ¿verdad? Lo tenía loco aquella mujer, hermanos. José lo tenía loco a la mujer. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que José mejor huyó. José mejor huyó, hermano. No, yo no voy a defraudar a mi Señor. Me ha dado la confianza en esta casa. Ha puesto todo en mis manos. ¿Cómo yo le voy a hacer tal cosa? Y además de eso, no solamente eso, yo temo al Dios de Israel, al Dios de mis padres. Y la mujer, al ver, hermano, que José no, hermanos, cumplió su deseo, al ver la mujer, hermano, no cumplir, hermano, su hermanos, pensamiento que tenía, hermanos, aquel deseo. Dice la Biblia, hermano, que comenzó por allí a levantarle una calumnia, porque esa fue una calumnia. Lo acusó, hermano, que él quería abusar de ella. Por supuesto, hermano, que sin duda alguna Potifar no mucho le creyó, hermanos. Pero por la honra de la casa, tuvo que José ir a parar a la cárcel. Imagínense usted qué temporada más difícil de José. Vea usted, hermano, qué temporada más difícil, qué tiempo más difícil el que pasó José. Después, hermanos, que sus propios hermanos en sangre lo vendieran, hermano, fue a parar a la casa de un egipcio llamado Potifar. De allí, hermano, fue a parar a la cárcel. Y estando en la cárcel, hermano, dice la Biblia, conoció a un panadero y a un copero del rey, del faraón. Y un día estos tuvieron un sueño, ambos soñaron. El copero tuvo un sueño, el panadero tuvo un sueño. José le interpretó el sueño a ambos y le dijo al panadero, prepárate que dentro de 3 días vas a salir, pero te van a cortar la cabeza. Y al copero le dijo también, prepárate porque dentro de 3 días vas a salir, pero vas a volver a servirle la copa al rey. Y así fue en efecto. Entonces dice la Biblia, hermanos amados, eso está, usted lo puede leer en su casa, por si no lo ha leído, en el capítulo 39 del versículo 7 en adelante. Dice la Biblia, hermano, que allí, hermanos, José halló gracia, hermano, y él, hermano, estaba al pendiente de los presos. Mire qué importante, hermano, en medio de cualquier situación, en medio de los tiempos difíciles, cuando la gracia de Dios, cuando el poder de Dios está contigo, cuando Dios, hermano, te acompaña en cualquier situación difícil, sea como sea, hermano, tú vas a salir victorioso en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice, hermanos amados, que allí en la cárcel, hermanos, José se ganó la confianza. Era muy querido José. Y le dijo cuando salió el copero, mira, hablarle de mí al rey. Voy a parafrasear esto, hablarle bien de mí al rey. En alguna ocasión hablarle al rey de mí. Pero aquel se le olvidó, salió. Y en una ocasión, hermanos, dice que, hermanos, por ahí el faraón tuvo 2 sueños. Sueños inquietantes, hermano, por allí. Y dice que no hallaba, hermano, quien se los interpretara. Pero entonces se acordó el copero y dijo, en la cárcel conocía a un hombre que se llamaba José, o se llama José. Él sabe interpretar los sueños. Vea esto, mire cómo va el propósito de Dios. Y luego, hermano, llega por ahí, hermano, manda a llamar el faraón a José. Llega José, hermano, le cuenta el faraón los sueños a José. José interpreta los sueños. Y aún no solo interpretó los sueños del faraón, sino que le dijo, si tú haces esto y esto, hermano, le dio todo, hermano, el plan de trabajo. Cómo tenía que prepararse, hermanos, el faraón para los 7 años de abundancia y para esperar a los 7 años de hambruna o de hambre. Entonces, hermano, el faraón dijo, bueno, yo no hallo a otra persona más
indicada para este trabajo que tú. Y ahí usted lo va a ver, hermano, en el capítulo, hermanos, 41, versículo 37 al 45, hermanos amados. Usted va a ver allí, hermanos, en esos versículos, cómo, hermano, el faraón lo pone, hermanos, al segundo. José fue el segundo después de Faraón. Y después, hermano, de pasar aquella temporada difícil donde sus hermanos lo vendieron, donde, hermanos, fue a parar a la casa de Potifar, hermano, luego a la cárcel, luego llega a ser el segundo después de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque no hay temporada en que Dios no esté con sus hijos. No hay tiempos difíciles donde la gloria de Dios no esté con sus hijos. Dios siempre estará con sus hijos, y aquellos que le sean fieles en medio de todo tiempo difícil, Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar, hermano. Dios te va a honrar. Y la Biblia dice, hermano, que después de ser, hermanos, un total desconocido, después de estar, hermanos, salir de aquella, hermanos, de aquel pozo, de aquella cisterna, después de ser vendido como un esclavo, después de ser, hermano, por ahí un siervo, después de estar en la cárcel, ahora José es Sanat Paneah, el segundo después de Faraón. Se casó con la hija de un, hermano, sacerdote egipcio. Le fue bien, hermanos, y estaba, mire, en lo más alto de la cúspide. Pero ¿de dónde vino José, hermanos? Aló. Los que se durmieron no saben de qué estoy hablando, pero los que están despiertos saben de qué estoy hablando. ¿De dónde venía? Del pozo, vendido, de la cárcel, hasta que llegó, hermanos, ¿a dónde? A ser el segundo después de Faraón. Eso es lo que Dios hará con usted y conmigo, que pasamos por tiempos difíciles. Eso es lo que sucederá con usted. Hoy que usted está pasando por momentos difíciles, vengo a decirle en esta tarde a usted, si usted lo cree, bueno, si no lo cree, su problema. Pero yo vengo a decirle en esta tarde, Dios trae la gloria para usted, una gloria mayor, algo poderoso para usted. Suelta esta palabra en el nombre de Jesús. Los tiempos serán poderosos. Aquellos que lo creen verán la gloria de Dios. Aquellos que lo creen verán la gloria de Dios. Ese es un ejemplo, hermanos, que cuando Dios te mete al proceso, que cuando Dios te mete a la temporada, al tiempo difícil, es para capacitarte, para prepararte y llevarte a otro nivel, a otro nivel. Luego encontramos a otro hombre llamado Moisés. Moisés, hermanos, dice la Biblia que él, hermanos, rescatado de las aguas, criado, hermanos, allá en el palacio, hermanos, con el faraón. Un hombre, hermanos, considerado príncipe allá. Se preparó para ser príncipe Moisés. Pero sucedió, hermanos amados, que narra la Biblia, las Sagradas Escrituras, en el capítulo 2 del libro de Hechos, de Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15, que allí, hermanos, dice la Biblia que un día, hermanos, por allí Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a uno de su pueblo, que era un hebreo. Y aquel no aguantó, hermano, sintió algo, hermano, porque estaba maltratando, hermano, el egipcio a un hebreo. Y vino Moisés, hermano, y defendió al hebreo. Y entonces mató al egipcio. Y dice la Biblia que lo escondió en la arena. Pero lo vieron por ahí los demás. Y entonces después, hermano, dice que al siguiente día estaban peleando dos hermanos, o sea, dos hebreos. Estaban peleando, hermano, y de repente por ahí llegó Moisés y le dijo: hey, no peleen, hermanos. Y viene uno de ellos y le dijo: o sea, que querés hacer como hiciste ayer con el egipcio, nos vas a matar, me vas a matar. Y entonces se regó, hermano, y aquella noticia llegó hasta el faraón. ¿Y qué tuvo que hacer, hermanos, Moisés? Después de estar, hermano, en el palacio, después de estar, hermano, al lado del faraón, tuvo que huir, hermanos, Moisés al desierto. Oiga esto, tuvo que salir del palacio, tuvo que salir de la comodidad Moisés, porque era necesario, hermanos, que Jehová sacara a Moisés de la comodidad, porque en el desierto, hermano, en medio del desierto, allí, hermano, Moisés iba a ver la gloria de Dios. Dice la Biblia, hermano, que en medio del desierto, un día él, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, vio, dice, la gloria de Dios en una zarza que ardía y no se consumía. ¿Sabe qué, mi hermano? Muchas veces Dios te llevará al desierto para que tú puedas ver la gloria de Él. ¿Dónde está la gente que quiere ver la gloria de Dios? ¿Dónde está la gente que va a ver la gloria de Dios? Allí Moisés vio la gloria de Dios. Ahí Jehová le habló a Moisés
Y le dijo: Moisés, Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y ahí usted ve a Moisés, hermano, y usted que ha leído la Biblia, usted comprenderá, hermano, cómo el llamado de Moisés se da en medio de un, ¿qué, hermano? En medio de un desierto. Nunca ha habido un llamado, hermano, en medio de una comodidad, hermanos. Nunca ha habido, no existe un llamado en medio de comodidades. ¿A dónde estaba David cuando fue llamado, hermanos? ¿A dónde estaba? En el palacio. ¿A dónde estaba? Allá estaba presentando la vida de su padre. Estaba en el monte. ¿Dónde estaba Eliseo, hermanos, cuando fue llamado, hermanos? ¿Dónde estaba Eliseo? Estaba trabajando, hermanos. Estaba arando los bueyes de su padre. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Siempre la gente que es llamada por Dios, Dios lo va a meter en un proceso. Y en este caso Moisés fue metido al desierto, fue sacado de la comodidad para que fuera al desierto. Allá en el desierto Dios se le presenta en una zarza que ardía y no se consumía. ¿Qué quiero decirle con esto, mi hermano? Que hay dos clases, hermano, de desiertos. El primer desierto es cuando Dios te mete para que te pueda capacitar, para que tú puedas salir de allí, hermanos, capacitado, preparado y llevarte a otro nivel. Pero hay otra clase, hermano, y ojo con esto que voy a decir en esta hora. Pero hay otro proceso en donde Dios no te mete, sino que tú te metes. Aló, los que están despiertos saben de qué estoy hablando. Hay un proceso donde Dios te mete. En ese proceso, hermano, Dios te mete para capacitarte. Quiero que se le quede esto: para enseñarte, para prepararte y llevarte a otro nivel. Pero hay otro proceso, hay otra temporada, o puede haber otra temporada donde tú te metas. ¿Por qué? ¿Pero por qué me voy a meter yo, pastor? Por desobediente. Por desobediente. Moisés vio la gloria de Dios allá en el desierto, pero Dios lo llevó allá. ¿Aló? Ahora, en ocasiones pasamos por momentos difíciles, por temporadas difíciles. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos infieles y desobedientes al Señor. Entonces, no nos mete Dios a ese tiempo difícil, no nos mete Dios a ese desierto, sino que nosotros nos metemos allí por desobediente. Ahora quiero que preste mucha atención a esto que voy a decir. Es muy importante que usted me lo ponga mucha atención. Tengo dos ejemplos, al igual que le puse dos ejemplos de las temporadas en donde Dios mete a sus hijos, a sus siervos. Pero en este caso hay dos siervos que voy a mencionarle que no fueron metidos por Dios en esa temporada, en ese desierto, sino que ellos se metieron en ese desierto por sus desobediencias. Uno fue Jonás. ¿Cuántos recuerdan a Jonás? ¿Por qué Jonás fue a parar hermano, al estómago del pez? Por obediente. ¿Qué le dijo Jehová a Jonás? Ve a Nínive y predica, pregona contra aquella gran ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Dijo Jonás: no, yo no me voy a ir. Yo no voy a ir a Nínive a predicar, si ahí esos hombres son sanguinarios. Esa gente es terrible, esa gente es cruel. Entonces Jonás dijo: no voy a ir allí. No voy a ir, lo siento mucho, pero no voy a ir. Mejor me voy para Tarsis. Allá voy a estar tranquilo. La Biblia dice que tomó por allí un barco, hermanos, ¿verdad? Y se fue. Según él todo estaba tranquilo. Según él todo iba a estar bien. Según él no iba a suceder nada. Pero la Biblia dice, hermano, que cuando Jonás se embarcó, hermanos, en aquella gran nave, ¿qué pasó? La Biblia dice que en medio de aquel mar Dios levantó, ¿qué, hermanos? Una tormenta. Y Jonás iba en el fondo del barco bien tranquilo, hermanos. Allí iba Jonás, hermano, bien relax, hermano, está soñando, hermano, que quizás iba a tener dólares allá en Tarsis, que le iba a ir bien. Según él iba huyendo de la presencia de Dios. Sabe que nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Porque cuando Dios, hermano, llama, aunque tú y yo queramos huir, siempre vas a tener que regresar, aunque sea golpeado o apaleado, hermanos. En el caso de Jonás dice la Biblia que regresó pelón, calvo. Así que, hermano, vaya tomando muy en cuenta esta palabra, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, en Jonás. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Jonás. Jonás capítulo 1. Gloria a Dios. Jonás capítulo 1, hermano. Vamos a leer por allí. Gloria a Dios.
Vea lo que dice la palabra de Dios. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde fue? A Tarsis. Y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? De la presencia de Jehová. El versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en él un mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado hasta el interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás iba tranquilo. Yo creo que ni se había dado cuenta que la tormenta estaba en el peor de hermanos situación. Jonás iba tranquilo, dormido, no pasa nada, todo está bien. Pero ¿sabe qué, hermanos? Había desobedecido la voz de Dios. Había desobedecido la voz de Dios. Por lo tanto, hermanos, dice la Biblia, Dios levantó aquella tempestad. Y mire qué impresionante, hermano, esto. En el versículo 11 dice: y dijeron: ¿qué haremos contigo? Cuando él, hermanos, se dieron cuenta, hermanos, que él era un judío, que por causa de él aquella, hermanos, tempestad se había levantado en medio del mar. Y dice el versículo 12: él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú eres Jehová y has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tiraron a Jonás. Ya Jonás allá en el mar, hermano, dentro del mar, la Biblia dice que él preparó, ¿qué, hermano? Un pez, un gran pez. La Biblia no dice que era ballena, no, era un pez. Y dice que tragó a Jonás. ¿Qué necesidad había, hermano, que Jonás fuera a conocer, hermano, el interior de un pez? ¿Qué necesidad había, hermano, que Jonás fuera a conocer, hermano, allá, hermano, toda aquella situación, hermano, de un pez? Dice la Biblia en el capítulo 2 que ahora Jonás está dentro de un pez. Y la Biblia dice que allí él oró a Jehová. ¿Quién, hermano? Jonás. No tenía necesidad de entrar en esa temporada difícil. Dice que fue hasta los cimientos de la tierra. Hermano, qué terrible, ¿verdad? La Biblia dice que fue hasta lo más profundo. Dice que descendió Jonás en el pez. Ya se imagina, hermano, toda aquella situación, hermano, que vivió Jonás, hermanos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Dios lo metió allí. Dios lo metió en esa temporada. Dios lo metió en ese tiempo difícil. No, fue él el que se metió. ¿Por qué? Por desobediente. Y así hay muchos creyentes, hermano, que por desobedientes se meten en tiempos difíciles. Así hay muchos cristianos, hermano, que han escuchado palabras desafiantes, que el Señor les dice: es mejor buscar el reino de Dios, es mejor servir al Señor, es mejor ser fieles a Dios, es mejor ser obedientes a Dios. Pero mucha gente prefiere ser desobedientes. ¿O no, hermanos? Mucha gente mejor prefiere ser desobedientes. Y luego, hermano, viene Dios y ahí los deja a la deriva. ¿Y qué pasó? Jonás, dentro del estómago del pez, allí estaba orando, hermano. Y ahí le está prometiendo a Dios. Miren lo que dice en el capítulo 2. En el versículo, hermanos, en el versículo 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Qué necesidad tenía Jonás de llegar hasta esa situación? Ahora vamos a hacer una aplicación muy suave en esta tarde. ¿Por qué no somos mejor obedientes y fieles a Dios, hermanos? ¿Por qué no mejor ser obedientes, ser fieles a Dios? ¿Verdad, hermano Antonio, que no fue fácil esa temporada en la cual usted se metió? Porque no lo metió Dios, Dios se metió. No fue fácil. Recuerdo que una de las últimas veces yo le dije a mi hermano Antonio, y él es testigo, y él lo va a decir acá: hermano Antonio, busque del Señor, busque de papá, le dije yo, Él es misericordioso. Pero en ese entonces mi hermano Antonio andaba como todo un gran futbolista. Era un hombre, hermano, contratado por equipos grandes desde aquí en Nejapa y todo, hermano, y ahí andaba y pasaba, mira. Difícil. Temporada donde Dios no me mete, sino yo me meto. Pero bendito Dios, hermano Antonio, que Dios le ha dado la oportunidad de estar sentado en esa silla de honra y que pueda levantar su mano y decirle: gracias, Padre, porque tú has sido bueno, has sido fiel, me sacaste de la tumba, prácticamente de la muerte a la vida, de la vida, hermanos, para bendecir y exaltarte al Señor. Mientras tenga vida hay que exaltar al Dios de los cielos, hay que darle la gloria a aquel que vive y permanece para siempre, porque Él es Dios bueno, Dios es fiel, hermanos. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel con nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, que después que Dios sacó a Jonás, dice el versículo 10, mandó Jehová al pez. Oiga esto. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahí va Jonás ya, hermano, ¿verdad? Bien tranquilo a predicar. Dígame usted, hermano Javier, ¿qué necesidad había que Jonás fuera en el estómago del pez a predicar después? No, hombre, hermano, no había necesidad. ¿Qué necesidad hay que usted y yo, hermanos, pasemos por tribulaciones, por temporadas difíciles, por tiempos difíciles, hermanos, cuando podemos serle fieles a Dios, obedientes a Dios? Aunque no diga amén, hermanos, pero es una verdad. ¿Qué necesidad hay, hermanos? Ahora, si Dios te ha metido, si Dios te mete a una temporada difícil, es porque Él te va a sacar en victoria también, hermano. Dios nos va a sacar en victoria. Entonces, otro ejemplo, hermanos, que quiero también decir, que se metió en problemas difíciles, fue David. ¿Cuántos recuerdan al rey David? El rey David, hermano, tan famoso el siervo, ¿verdad, hermanos? Un hombre, hermanos, tremendo. Dice la Biblia, considerado, hermano, el hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese usted, hermano. Pero David fue tremendo, hermanos. Y allá, hermanos, en el capítulo, hermanos, 11 del el segundo libro de Samuel, dice en el versículo 1 al 5, que mientras, hermano, Israel estaba en guerra. Oiga esto, mientras Israel estaba en guerra, ¿qué pasó, hermano? Dice la Biblia, el rey David subió a su terraza, hermanos, y estando en la terraza, hermano, el siervo, hermano, él quiso, hermano, refrescar su vista. Él quiso refrescar su vista, hermanos, allí. No creo, hermanos, que David haya, hermanos, estado vigiando a Betsabé, hermanos, por allí, ya la tenía en la mira. No, David simplemente, hermanos, salió a la terraza y por ahí estaba, ¿verdad? La hermana Betsabé, pero no la de Elohim, sino que la hallaba. Y ella, hermanos, dice la Biblia que estaba bañándose, hermanos, y David vio, hermanos, a la mujer, la vio hermosa, la codició. Dijo: esta mujer está hermosa, y la mandó a llamar, hermanos. La mandó a llamar y le dijo: duerme conmigo. Y ahí, hermanos, usted conoce la historia. La mujer le dijo, después le manda por ahí un mensaje por WhatsApp y le dijo: David, estoy encinta, estoy esperando un hijo, un heredero. Y entonces David comienza, hermanos, por ahí en su desesperación, hermano, a querer limpiar su nombre. Sí, hermano, porque sabía que había cometido un pecado delante de Dios. Entonces manda a llamar al esposo de Betsabé, hermanos, que era uno de los soldados buenos que David tenía, y casi lo obliga para que vaya y duerma con Betsabé, su mujer. Pero mire, hermano, aquel hombre no quiso ir. Urías era, ¿verdad? Urías el Eteo. Y dice la Biblia que no quiso, hermano, aquel hombre mejor se quedó en la puerta del palacio y no fue. Imagínese usted, Dios lo estaba inquietando para que no fuera. Porque de algo estoy seguro, que el pecado, por muy escondido que esté, siempre sale a luz. Por muy escondidito que usted y yo tengamos el pecado,
ya sea para usted un pecadito, un pecadote, aunque no hay pecadito ni pecadote, no, pecado es pecado. Aunque muy escondidito usted lo tenga, de un hermano, aunque usted no lo cree, en algún momento saldrá a la luz. Y David quiso ocultar el pecado, hermano. Y si según él, hermano, todo iba a estar bien, hermanos, por ahí hizo su hermanos tamal para mandar, hermanos, al frente de la batalla. Urías muere. Y dijo una vez: Urías ya muerto, dijo, aquí se arregló el asunto, me caso con Betsabé. Y no pasó nada. Según él, nada había pasado. David ahí cometió, no sé si fueron 3 o 4 pecados. 3 o 4 pecados, 3. Codició. ¿Qué más hizo? Codició, adulteró y cometió asesinato, porque mandó a matar. Y mintió. Pues eran 4. 4 pecados en uno, imagínese usted. Y según él, eso iba a quedar impune. ¿Sabe qué, hermano? Delante de usted, yo estamos desnudos, hermano. No vaya a pensar que usted, hermano, verdad, por ahí tiene su pecadito, hermano, su pecadote o su pecado, y usted dice: nadie se va a dar cuenta, nadie supo, nadie se va a dar cuenta. Eso es lo que usted cree, pero cuando menos sienta, Dios lo va a descubrir. Entonces David pensó, hermano, que después que mandó al frente de la batalla a Urías, hermano, Urías murió en la batalla. Dijo: bueno, se arregló el asunto, yo me caso con Betsabé y ya no pasa nada. Betsabé, hermano, la convierte en reina. Ahí está, tranquilo. Pero la relación, hermano, o el fruto de aquel, hermano, de aquella relación, hermano, aquel bebé, la Biblia dice que murió. Dios no lo iba a permitir, murió. Después de ese pecado, hermano, le viene una temporada dura, difícil a David. Tanto así que sus propios hijos se rebelaron contra él. ¿Acaso Dios metió a David en esa temporada? Dios metió a David, hermano, en ese tiempo difícil. Tanto así, hermano, que uno de sus hijos, llamado Absalón, dice la Biblia, hermano, que se rebeló contra él, queriéndole arrebatar el trono a él, la corona a David. Hermano, qué difícil situación. Todo esto fue consecuencia del pecado de David. ¿Por qué? Porque él pensó que aquello iba a quedar impune, que aquello no iba a tener su pago. Pero la Biblia dice, hermano, que nada de lo que está, hermanos, oculto puede, hermanos, hacerte prosperar. El que encubre su pecado jamás prosperará, pero aquel que confiesa su pecado será prosperado, porque lo confiesa delante del Padre. Aquel que te perdona, aquel que tiene misericordia de sus hijos. Se mete David en una temporada difícil. No fue Dios quien lo metió en ese tiempo difícil. En esa temporada sus propios hijos se comienzan a matar entre ellos. Hubo uno de los hijos, hermanos, de David, que violó una de sus propias hermanas. Y viene Absalón, hermanos, y lo mata. Absalón, hermanos, se sublema y quiere, hermanos, quitarle y arrebatarle el trono a David, su padre. Hermano, le comenzó a venir una temporada difícil a David. No fue porque Dios lo metió allí, fue David que se metió por desobediente. Fue David que se metió, hermano, por consecuencia de su rebeldía, de su pecado. Pero a pesar de todo eso, allá usted va a encontrar en el capítulo 51 de los Salmos, reconociendo a David, diciéndole a Jehová que él ha pecado, pero él necesita ser limpio. ¿Por qué? Porque ha reconocido que él es, hermano, necesitado de Dios. Cuando ustedes, hermano, entiende que Dios le perdona, entonces van a suceder cosas extraordinarias. Cuando usted alcanza el favor de Dios, la misericordia y el perdón de Dios, todo cambia. Su temporada es difícil. Pero algo que le voy a decir en esta tarde a usted, que le quede clarito, y si le zumba el oído, que le zumbe. Pero la factura que usted tiene pendiente la va a tener que pagar. David, hermano, fue perdonado por el Señor, pero la facturita él la tenía, hermanos. Ahí la tenía guardada y la tenía que pagar. Entonces lo metió Dios allí, ¿verdad que no? Comprende ahora, hermano, que hay temporadas difíciles donde Dios te mete para capacitarte, para enseñarte, para instruirte, para llevarte a otro nivel de gloria. Pero hay temporadas en las cuales tú te metes, no te mete Dios, te metes tú. Me meto yo. ¿Por qué? Por causa de mi desobediencia, por causa de mi rebeldía, por causa de mi rebelión delante de Dios. Pero bendito sea Dios, que en esta casa usted es obediente. Es desobediente, papá. Santo. Amén. Entonces, hermanos, en segundo lugar, Dios es fiel aún cuando Él tiene un trato disciplinario con usted. Vaya conmigo al Salmo 119, por favor. Ya voy terminando. Salmo 119.
versículo, hermanos, 75. Salmo 119, versículo 75. Recuerde esto. En segundo lugar, Dios es fiel aun cuando Él tiene un trato disciplinario con usted y conmigo. Cuando Dios nos mete en la disciplina, entonces, hermanos, Dios nos lleva, hermanos, pero Él tiene el cuidado. Dice, hermanos, Salmo capítulo 119, versículo, hermanos, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son, ¿qué dice? Son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué está diciendo el salmista? Reconoce que Dios lo va a disciplinar con justicia. Dios lo va a disciplinar con justicia. Dios es un Dios que nos disciplina, hermanos, y nos disciplina para que seamos hijos fieles, para que aprendamos de las lecciones. Para eso nos disciplina el Señor. Dios no te va a disciplinar para humillarte, sino para enseñarte que debes corregir tu vida, tu forma de conducirte. En el Salmo capítulo 89, versículo, hermanos, 30 al 33, dice el salmista, Salmo capítulo 89, versículo, hermanos, 30 al 33, dice la palabra de Dios: si dijeren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, que es la ley, entonces castigaré, dice Jehová, con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Wow. O sea que Dios nos va a moler, hermano, nos va a enseñar, ¿verdad? Como cuando un papá, hermano, castiga a sus hijos. Mire, hermano, a uno le duele castigar a sus hijos. Los papás que castigan a sus hijos, ¿dónde están? No vinieron. Duele castigar a un hijo, hermano, pero a veces por burros se lo ganan, hermano. Por burros. Sí, hermano, a uno le duele castigar a sus hijos. A papá le duele castigarte, hermano. A papá le duele castigarnos, pero nos disciplina para que entendamos. Pero dice que su misericordia siempre estuvo con usted, hermano Antonio. A pesar que estaba por ahí, le había tocado, pero ahí estaba la misericordia de Dios. El manto de misericordia siempre abrazó a mi hermano Antonio. Aunque yo, hermanos, por allá fui un gran rebelde, hermanos, un gran patán, hermanos, pero el manto de misericordia de él nunca se apartó de mi vida, hermanos. Y por eso tengo gratitud hacia Dios. Dice: si profanare mis estatutos y no guardare mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero el versículo 33 dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Es que Dios es justo. Ese es el Dios fiel que usted y yo tenemos. Así que, hermano, si usted es rebeldito, hermano, ya corríjase en el nombre del Señor. Si usted es rebeldito por ahí, hermano, desobediente, métase y dígale: Señor, yo no quiero que me vayas a castigar, papá. Porque cuando Dios castiga, hermano, pregúntenle a algunos por ahí que todos remendados andan, hermano. Es tremendo, hermano. Es tremendo, es triste. Entonces, Dios es fiel aún cuando tiene un trato disciplinario con sus hijos. Él lo va a castigar, pero su misericordia estará. En tercer lugar, aún en medio de la adversidad, debemos descansar en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos pueden descansar en medio de la dificultad, hermanos? Descansar en el Señor, porque Él es fiel. Él es fiel. Él nunca deja a sus hijos abandonados. Su Padre de misericordia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículo, hermanos, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel que Creador, y hagan el bien. Solo nos queda, hermanos, reposar, descansar en la fidelidad de Dios. Descansar en la fidelidad de Dios.
nos libra, hermano, de tener temor. Descansar en la fidelidad de Dios nos libra de tener, hermanos, inquietud y ansiedad. Y podemos, hermanos, disfrutar de la bendición de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra del Señor: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero que se ponga de pie en esta hora, hermano. Yo quiero que en esta hora usted medite por un momento. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Yo voy a hacer un llamado en esta hora a alguien, hermano, que quiera reconciliarse con